Bueno, la clase que vamos a ver ahora, empezando con psicofármacos, es la clase de ansiolíticos e hipnosedantes. Vamos a empezar primero describiendo la neurotransmisión GABAérgica del GABA o ácido gamma aminobutírico, que es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. Nosotros tenemos que hay dos tipos de receptores. Los GABA-A son quizás los más importantes. Son receptores de tipo ionotrópicos, en el cual entran corrientes de cloruro hiperpolarizantes y son responsables del componente del potencial postsináptico inhibitorio, que es el que vemos acá, y sus antagonistas son la picrotoxina y la bicuculina, que no tienen un uso medicinal, sino experimental. Por ejemplo, la picrotoxina se utiliza en animales de experimentación para causar convulsiones cuando se está probando a nivel preclínico nuevos anticonvulsivantes. Después tenemos el receptor de GABA B, que son de tipo metabotrópicos, es decir, que dependen de la proteína G. Van a activar canales iónicos de potasio, inhibiendo los de calcio, y son también responsables del componente lento del potencial sináptico postinhibitorio. El agonista de este receptor es el baclofen, que es un medicamento que se utiliza en la práctica para tratar fenómenos de espasticidad. ¿Qué es la espasticidad? Es, por ejemplo, una contractura muscular patológica, dolorosa, que se ve, por ejemplo, en pacientes neurológicos crónicos, ¿no? Con algún tipo de patología neurológica. Nosotros tenemos que las etapas de la neurotransmisión son síntesis, almacenamiento, liberación del neurotransmisor, efecto postsináptico y finalmente finalización de su acción. Acá podemos ver un esquema de la síntesis del GABA. El GABA proviene del glutamato. Este paso es inhibido por el producto final. Y tenemos por un lado dos enzimas que son muy importantes. La GABA decarboxilasa, que va a transformar el glutamato en GABA, con un cofactor que es el fosfato de piridoxal, más conocido como vitamina B6, y la GABA transaminasa, que es la principal enzima catabolizadora del GABA, que va de alguna manera a generar el catabolismo finalmente de este receptor. Nosotros tenemos que algunas de estas enzimas son blancos terapéuticos. Por ejemplo, la GABA transaminasa es inhibida por el ácido valproico, un importante y popular anticonvulsivante. El GABA también puede ser inhibido por algunos inhibidores de la MAO. Recordemos que no se utilizan prácticamente en la práctica, pero sí, por ejemplo, se utiliza la isoniazida como antituberculoso, el cual va a generar, antagonizando al GABA, una disminución del umbral convulsivo, por lo cual hay que tener precaución en pacientes con antecedentes de epilepsia. Recordemos también que estos fármacos van a interferir con la vitamina B6. La glutamato de carboxilasa requiere vitamina B6 como cofactor y está regulada, como habíamos dicho, por el producto final, que es el GABA, y el cloruro. La GABA transaminasa, recordemos que es la principal enzima metabolizadora,
requiere también vitamina B6. Y en este gráfico, donde se muestra la sinapsis, de alguna manera la neurotransmisión del GABA anatómicamente, podemos ver en cuadritos transportadores, como por ejemplo el GAT1, que es el transportador del GABA, y el BGAT, que es el transportador vesicular de aminoácidos inhibitorios. Estos también pueden ser blancos terapéuticos, como podemos ver acá. La flechita roja quiere decir que inhibe y la flechita verde quiere decir que estimula o que es un agonista. En este caso podemos ver que en el GABA B tenemos el baclofen como agonista y en el GABA A tenemos como agonistas principalmente las benzodiazepinas, que son las sustancias que vamos a ver hoy en la clase, y los barbitúricos. Y como antagonistas tenemos el flumazenil, también utilizado en la práctica como antídoto de alguna manera de la intoxicación por benzodiazepinas. También tenemos receptores de tipo GABA-C, pero estos verdaderamente no hay blancos terapéuticos, por lo menos hasta el día de hoy. Acá podemos ver un poco más esquemáticamente, en un corte transversal, el receptor del GABA. Podemos ver que es un receptor ionotrópico con un poro o canal en el medio, 5 subunidades, 2 alfa, 2 beta y una gamma. Este receptor tiene un sitio operacional, que es el sitio alfa, y sitios alostéricos, como por ejemplo la subunidad gamma. Acá podemos ver el canal, y esto es un corte visto desde arriba con las 5 subunidades, los sitios de unión, en este caso de la picrotoxina, del GABA. También tenemos sitios de unión para los neuroesteroides a nivel de la subunidad gamma. Y el sitio de unión BZ, en el cual vamos a tener dos subtipos importantes, que son los receptores del GABA de tipo BZ1 o BZ2. También otros sitios de unión que tenemos es a los barbitúricos, por ejemplo. Los receptores de tipo GABA-B van a modular canales iónicos, tanto de potasio como de calcio. Habíamos dicho ya que son metabotrópicos. A nivel del área presináptica tenemos como agonistas al GABA, el baclofen, que va a disminuir la entrada de calcio, disminuyendo la liberación de aminoácidos excitatorios, y también tiene un efecto analgésico al contrarrestar a la sustancia P y un leve efecto broncodilatador. A nivel postsináptico tiene un efecto hiperpolarizante, aumentando la entrada de potasio, y como habíamos dicho antes, un efecto analgésico. Recordemos que la espasticidad muscular verdaderamente es muy dolorosa para el paciente y es importante en este caso administrarle un agonista del receptor GABA-B. Y ahora nos vamos a ir de lleno a lo que son las benzodiazepinas. Vamos a definir por un lado
qué es la acción hipnótica y qué es la acción ansiolítica. Un hipnótico es aquel medicamento que induce de alguna manera al sueño, estimula el inicio y el mantenimiento del sueño fisiológico. Y un fármaco ansiolítico, como la palabra lo dice, es aquel que disminuye la ansiedad. Vamos a clasificar las benzodiazepinas en sus acciones, principalmente ansiolíticas y anticonvulsivantes, con estos compuestos. Por ejemplo, para el tratamiento de las convulsiones a nivel crónico, muchas veces se utiliza el clonazepam y también a nivel de lo que es la crisis aguda se utiliza el diazepam. Después tenemos benzodiazepinas que son principalmente hipnoanestésicas, de uso en anestesia, como por ejemplo el midazolam. Después tenemos otros fármacos hipnóticos que no son benzodiazepinas, por ejemplo los barbitúricos, donde tenemos de ellos un uso anestésico con el tiopental sódico y un uso como anticonvulsivante el fenobarbital. Sobre todo como anticonvulsivante se utiliza bastante. Y después tenemos hipnóticos no benzodiazepínicos, llamados comúnmente como los fármacos Z, que son el solpidem, el saleplon y la zopiclona. Recordemos, la acción de las benzodiazepinas es GABA dependiente. Aumentan la frecuencia de apertura del canal de cloruro, predisponiendo a la hiperpolarización neuronal. Recordemos que el GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio que tenemos. Nosotros tenemos que los receptores al GABA-A, tenemos varias subunidades, pero las más comunes son las alfa-1 y las alfa-2, o llamadas comúnmente BZ1 y BZ2. ¿Qué quiere decir esto? Alfa-1 que tiene una subunidad de tipo alfa-1, o si no puede tener una subunidad de tipo alfa-2, y vemos como que median diferentes acciones, cada una de ellas. Vemos como los BZ1 son fundamentalmente sedantes hipnóticos y los BZ2 generan ansiólisis y miorrelajación. Vemos que los fármacos Z, que son hipnóticos no benzodiazepínicos, son fundamentalmente de tipo BZ1, van a actuar sobre los receptores al GABA de tipo BZ1, y las benzodiazepinas van a actuar sobre los dos subtipos. Pero estas son más selectivas del receptor de tipo BZ1. Una de las principales clasificaciones de las benzodiazepinas está en la duración de acción basados en su vida media. Prolongada, donde tenemos gran acumulación, pero un menor síndrome de abstinencia. Intermedia, en el cual tenemos como característica la resaca, que es el efecto de somnolencia residual que queda a lo largo del día después de su administración. Vida media corta, van a generar abstinencia, y ultra corta, se utilizan mucho en anestesia, no se acumulan, pero van a causar más síndrome de abstinencia que los otros. Es decir, a mayor vida media, menos síndrome de abstinencia, y viceversa.
Acá podemos ver algunas características de las benzodiazepinas, como por ejemplo el diazepam. Fíjense la vida media de eliminación que tiene tan prolongada, tiene metabolitos activos y tiene una biodisponibilidad errática de la vía intramuscular. El lorazepam, por ejemplo, podemos ver que tiene una vida media menor y lo fundamental es que no tiene metabolitos activos. Hay que recordar que cuanto más metabolitos activos hay, más se va a prolongar la duración de las benzodiazepinas. Y hay que fijarse, por ejemplo, en el Saleplon y el Zolpidem. Fíjense el rápido comienzo de acción, la corta vida media. Esto habla de que no nos va a dejar somnolencia al día siguiente. Y son fármacos que no tienen metabolitos activos y se metabolizan por vías rápidas de alguna manera. Tiempo de absorción. No hace falta que lo sepan de memoria, es nada más que a título orientativo. Cuanto un fármaco más liposoluble es, menos es su tiempo de absorción, como vemos con el diazepam y el midazolam. Acá lo vemos en una forma más gráfica, de menor a mayor liposolubilidad. El clobazam, por ejemplo, es una benzodiazepina de uso frecuente en el tratamiento de la epilepsia. ¿Qué podemos decir del metabolismo? Hay fármacos que sufren 3 pasos metabólicos, es decir, los 2 primeros con oxidorreducciones con metabolitos activos y un último de fase 2 de la biotransformación que se va a generar conjugación con ácido glucurónico. De 2 pasos tenemos que hay uno de oxidorreducción y un último paso de conjugación con glucurónico. Y de un paso se va a conjugar con glucurónico sin dar metabolitos activos. Estas reacciones de fase 1 y 2 se realizan por sistemas del microsoma hepático. Hay que decir que las benzodiazepinas pueden ser afectadas por fármacos inductores, pero las mismas no generan por sí mismos inducción del citocromo P450. Acá tenemos ejemplos de metabolismo de 3 pasos, de 2 pasos y de un paso. Cuanto más pasos hay, más vida media, más duración de acción. Y con un solo paso se metaboliza únicamente por conjugación con glucurónicos sin metabolitos activos. Y por ejemplo el lorazepam es muy preferido en su uso para pacientes aniosos, justamente por la metabolización más simple que no afecta de alguna manera a la función hepática. Acá lo vemos un poco más gráficamente, vemos el lorazepam, se conjuga y se excreta. Vemos algunos fármacos que tienen metabolitos activos, por ejemplo el diazepam tiene como metabolito activo el desmetildiazepam, y el alprazolam, muy utilizado en insomnio, va a generar metabolitos rápidamente, que se metabolizan rápidamente como los metabolitos alfa hidroxi. Como generalidad podemos decir, tienen un alto volumen de distribución, por eso son liposolubles, atraviesan membranas, llegan a barrera hematoencefálica, también pasan placentas, y el pasaje por la barrera hematoencefálica es dependiente de la liposolubilidad mayor o menor del compuesto. Pero sepan que todos los psicofármacos pasan barrera hematoencefálica.
Sufren una cinética bicompartimental, una fase alfa más que nada en monodosis. Recuerden que la fase alfa es la fase de alguna manera, de distribución, y la fase beta de eliminación va a tener más importancia en dosis múltiples o una vez llegado al estado estacionario. Las acciones de las benzodiazepinas son ansiolíticas, disminuyen la ansiedad, sedantes, hipnóticas porque inducen al sueño, tienen acción anticonvulsivante, miorelajante, y también algunas de ellas se utilizan, por ejemplo el clonazepam, en el tratamiento agudo de los ataques de pánico. Repasando un poco, los receptores GABA de tipo BZ1 se utilizan en sedación, provocan hipnosis. Amnesia anterógrada es la amnesia de hechos recientes. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando se le da una benzodiazepina a un paciente que se opera, que no recuerde nada del procedimiento, es algo útil. Pero este efecto, que es terapéutico, en el largo plazo se convierte en un efecto ya no deseado. Y los de tipo BZ2 son más que nada, van a actuar en ansiólisis,